Yo sé que he dicho esto varias veces quizás en los años que tengo de pastor, pero hay ciertas predicaciones um, que para mí me impactan y para mí en lo que estamos viviendo actualmente, para mí eso es lo que yo miro. A veces entiendo el por qué, a veces no entiendo el por qué, pero obedecemos a Dios y luego después nos damos cuenta de por qué Él quiso que compartiéramos lo que compartimos. Me encanta también, les quiero decir, los que no saben, también me impacta mucho de predicar algo y también escuchar no solo las clases, los jóvenes, diferentes ministerios que dicen estamos en lo mismo, se están hablando y el único que está hablando en nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Les digo todo esto para decir, la semana pasada el mensaje que dimos, comenzamos una serie y esa serie se llama Enemigos de la Fe. En eso vamos a hablar de enemigos de la fe, enemigos de la iglesia, y también sentí que era importante de hablar de la importancia de la iglesia y por qué asistimos a la iglesia, por qué es importante la iglesia, y eso comenzó la semana pasada. Este día mi plan, are we still working on that? Mi plan es de simplemente tratar de, uno, decirles el por qué es importante de estar aquí. Número dos, comenzar a saber por qué es la importancia de los enemigos de la fe y luego entrar al uno de los principales enemigos de la fe. Y eso es mi plan en este día. La semana pasada iba a poner unos videos, pero decidí no hacerlo por el tiempo. Les pido en este día, en esta mañana, por amor del Señor y por respeto al Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, que sus redes sociales se puede esperar, todo eso se puede esperar. Vamos a tener un orden aquí y escuchar la palabra de Dios, porque me sentí la semana pasada que la palabra que se dio era un aviso, era un alumbramiento, era para avisarnos y sentí que parte de eso fue ignorado. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué? Y nos prepara Dios, nos prepara, pero si no recibimos lo que Él nos está dando, ¿cómo le podemos approachar a Él y decir, ¿por qué no me dejaste saber? Esto es para nosotros como individuales, esto es para la iglesia, les pido con todo mi corazón. Tengo bastantes pasajes, hay unos que vamos a tener un tiempo de buscar, hay otros que lo van a mirar en la pantalla, hay otros que simplemente vaya para atrás y mírelo después o apúntelo, léalo, porque estoy usando bastante y puedo usar mucho más, pero estoy usando pasajes en la Biblia para que no haya el concepto, Él está simplemente, yo sé que no hay, pero para mirar que esto es palabra de Dios y no palabra mía, sino palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Ok. Este día al principio vamos a contestar el por qué. A mí me encanta cubrir el por qué. El por qué para mí abre las ventanas y abre mis oídos, abre mi corazón, abre mi mente, abre mi espíritu para no simplemente estar satisfecho con a veces las respuestas religiosas, teológicas que a veces se nos dicen. Aprendemos. ¿Y por qué es espiritual? Y así cerramos nuestra mente y decimos, eso es lo que es. La palabra de Dios nos explica, nos habla, nos enseña, nos reprende, hace todo lo que necesita hacer al fin de formar un cristiano que es maduro, formar un cristiano que esté desarrollando. Amén. Y yo quiero saber el por qué. El por qué en la iglesia es importante y por qué estas series. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con los enemigos de la fe? Lo principio, en Filipenses capítulo 3, les voy a dar un segundo porque estamos iniciando ahí y quiero que inicie conmigo en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19. Cuando lo tengan, digan un amén.
Dice así, escuche bien lo que está hablando. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, Pablo está hablando de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Recuerden en Hebreos 11 o 12 donde habla de la nube de testigos. Seguimos. Verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y escuche lo que está diciendo. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo le decía a la iglesia que había enemigos de la fe, que había enemigos de la cruz, que había enemigos de la cruz de Cristo. Esto es la iglesia primitiva, la iglesia al comenzar, y aun si ellos tenían problema, que era, y piensen por un instante, nosotros estamos en una época donde miramos que los tiempos están terminando. Si usted es un creyente y de verdad no tiene en mente la venida del Señor, eso es una de las más grandes fallas. Hablamos la semana pasada que tenemos que tener en mente que especialmente dijo a los hebreos, especialmente mientras el día se llega. En otras palabras, la venida del Señor. Cuando nosotros vivimos actualmente, tenemos que tener varios pensamientos que nos ayudan. No son para juzgar, que nos ayudan en nuestra vida todos los días, todo el día. ¿Esto agrada a Dios? All right. La otra pensamiento, yo soy hijo de Dios, no soy yo mismo. Aún Pablo le dijo, no nos predicamos nosotros mismos. Somos y le pertenecemos como cristianos a Dios. Aleluya. All right. Y la otra cosa es, tenemos que tener en mente que mañana no es prometido para nosotros. Y en cualquier momento, en un instante, Cristo nos puede llamar a casa. Cuando tenemos eso en mente, no vamos a estar jugando la iglesia. Cuando tenemos eso en mente, no vamos a hacer y pasar ciertas cosas que no le agradan a Dios. No podemos seguir justificando ciertas cosas. Amén. So él dice, aún en este tiempo les está diciendo, hay enemigos de la cruz. Y les digo algo, él decía, con lágrimas les estoy diciendo. ¿Qué estaba hablando? De personas que habían aceptado a Cristo, personas que habían llegado al evangelio, pero habían parado de caminar esa vida del evangelio. Esas personas que un tiempo eran testimonio, pero ya no son. Esas personas que decían que eran de Dios, pero no hacían las cosas de Dios. Y decía él, con mis lágrimas les estoy diciendo. Es algo interesante que la semana pasada les dije. Cuidado. Hice un énfasis. Cuidado. Porque el momento que no estamos promoviendo a la unidad, al amor, a las buenas obras, nos convertimos inmediatamente a enemigos de Dios. Si yo estoy tratando de jalar personas hacia mí, soy enemigo de Dios. Si yo estoy tratando de dividir, porque hay una bendición en la unidad. Me estoy brincando hasta de la semana que viene, but here we go. Pero eso es el enemigo, uno de los enemigos de la iglesia, es la división. Si usted ha estado en la iglesia por más de 10, 15, 20 años, tristemente me da mucha vergüenza de decir esto, pero quizás usted ha visto eso y quizás usted ha visto una división de un cuerpo, una división de una iglesia. Y es una vergüenza admitirlo, pero es cierto. Pero la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado de no convertirnos a un enemigo de la cruz. Porque lo que sucede es el enfoque ha cambiado. Ya el enfoque no es de Dios. So, cuidado, iglesia. Decía un amigo mío y todavía lo amo y oro por él. Pero lo visitaba siempre. Él conoció al Señor y conoce al Señor. Pero lo visitaba y lo visitaba y lo visitaba y lo visitaba. Y a veces no le decía, hey,
regresa, eres un pecador. No, no, no. Era simplemente cómo estás. Hey, cuando él sabía por qué estaba ahí. Y él decía, hey, tranquilo, yo estoy bien. Le dije, no estás bien. No, yo estoy bien. Escuche bien. Me decía, es porque no estoy pecando. Lo más me he alejado de Dios. En inglés dice, pues ya tienes un pie en un resbaladero y el otro en una cáscara de plátano. No. Yo estoy bien. Pablo dice que no estaban bien. ¿Quién es el que se aparta del Señor? El que pierde el enfoque de Dios y comienza a ponerlo en diferentes cosas y distintas cosas. ¿Qué es el que pierde el enfoque? El que pierde el apetito. Me encanta lo que dice aquí, lo explica bien. Quizá la Reina Valera lo dice diferente. Dicen, van caminando a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Esa es la nueva traducción. ¿Qué dice la Reina Valera? Habla del vientre. ¿Qué está hablando? Que su apetito cambió. Un niño recién nacido le puedes dar brócoli, peas, todos esos tipos de cosas y lo comen. Porque dice que su sabor, el hecho del paladar, el hecho de probar, no se establece. Pero el momento que le das dulce, ya comienza a reconocer la diferencia. Y luego ya no quiere lo que es agrio y solo quiere lo dulce. Lo podemos comparar a nuestra vida espiritual. Llega un momento donde amamos a Dios, deseamos a Dios, nuestro apetito es simplemente agradar a Dios. Pero cuando la conformidad, ahí la arreglan, conformity, cuando nos comenzamos a conformar, cuando comenzamos a justificar, cuando comenzamos a decir eso no es tan importante como me han dicho, eso es lo dulce. Y luego ya es muy difícil de regresar a lo que es saludable. ¿Alguien está aquí en este día? Cuando alguien pierde el enfoque, no es porque el diablo es más grande, es porque perdimos el enfoque, es porque nuestro apetito cambió. En un tiempo solo Dios podía satisfacer ese apetito, pero llegó cuando el trabajo, las finanzas y otras cosas, relaciones, atención, todas esas cosas comenzó a ser un apetito y aún cambió el deseo que tenemos. ¿Por qué hablar de esto y sobre del apetito? Porque nos dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 16. Thank you guys, that sounds good. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16. ¿Están conmigo todavía? Y créanme que no predico por amenes. Reciban la palabra de Dios, es todo lo que les digo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16. Fíjense lo que es el apetito de la carne. Nos dice el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche bien eso. Porque todo lo que hay en el mundo, esto está hablando directamente de un cambio de apetito. A esta es la comparación de no amar al mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es un cambio de apetito. Cuando ya no es suficiente simplemente ser alguien que Dios rescató, ahora tenemos un orgullo, ahora tenemos un apetito de atención, ahora tenemos un apetito que nos separa de las cosas de Dios. Les he dicho muchas veces cuando personas dicen, es porque caí fuera del amor de Dios. No caíste fuera del amor de Dios, comenzaste a amar a alguien más o algo más. Y aquí nos dice, no comiences a amar al mundo. Una vez más, esto no está hablando del mundo que no conoce al Señor. Está hablando de creyentes que en un tiempo habían conocido al Señor y en otro tiempo comenzaron a amar las cosas del mundo. Para la iglesia primitiva y aún en estos días de tecnología, para la iglesia primitiva, Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Yo quiero que
Tomen eso en cuenta. Dios estaba haciendo cosas maravillosas, que la Biblia aún la describe, que aún se asombraban a un punto de temer, no temor a Dios, sino temer, asombrados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que estos milagros están sucediendo? ¿Cómo que simplemente con la sombra de un apóstol se sana a alguien? Mira lo que está pasando. Y gente estaba llegando a los pies del Señor. La iglesia, como les he dicho en otras ocasiones, el tiempo y la época que la iglesia creció más que en cualquier otro tiempo, eso es incluyendo actualmente con todas las redes sociales y tecnología que tenemos hoy, todavía no se compara como la iglesia creció inicialmente. Había una explosión de creencia. Había una explosión de lo que Dios estaba haciendo. Y aún, escúcheme bien, y aún en ese tiempo de mirar las cosas de Dios, escogieron apartarse de Dios. Y qué arrogancia entre la iglesia y el cristianismo en estos días de pensar, yo no. Si ellos mirando lo que Dios estaba haciendo con sus ojos. Una de las razones más grandes es porque cambió su apetito de desear agradar a Dios, pero comenzaron a buscar la plataforma que Dios les estaba dando. Y si hay algo que existe actualmente es esto, que hay personas que no quieren estar en el ministerio. Ya les he varias veces, ¿qué es la palabra ministerio o ministro? Siervo, servir. Hay muchos que quieren el nombre ministerio, pero no quieren lo que actualmente significa, es servir. Quieren la plataforma del ministerio, pero no quieren la responsabilidad del ministerio. Y el apetito cambia. ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Porque 2 Corintios capítulo 2 verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja, en otras palabras, se aproveche alguna, que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo? No podemos ignorar lo que ya sabemos del diablo. No podemos hacernos como si no sabíamos. No podemos saber como si no sabíamos que hay un león rugiente buscando quien devorar. No podemos hacernos como si no sabemos que Él viene para matar, hurtar y destruir. No podemos hacernos como si no sabemos que Él es el engañador, el padre de toda la mentira. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios 2:11. Dice, no le podemos dar una ventaja al diablo. ¿Cómo le damos ventaja? ¿Quién le va a dar ventaja al diablo? ¿Quién le va a decir? Hay unos que sí, pero ¿quién le va a decir en su mente correcto? Sí, pásale Satanás, sí, pase a mi vida, destrúyala. Sí, pasa a la iglesia, engáñanos. Sí, pasa a mi vida personal, roba mis finanzas, roba mis hijos, roba mis hijas, roba mi matrimonio. Sí, pásale. Pero eso es igual de ignorar sus maquinaciones, que ya sabemos qué hace, y hacernos como si no sabemos. Lo igual. Es abrirle, y como dice aquí, Pablo lo dice, ventaja. Se aprovecha, porque él va a tomar esa oportunidad cada vez. ¿Qué conocemos del diablo? Que es el padre de todas las mentiras. Si está apuntando, apunte Juan 8:44. Ahí nos dice eso. Jesús, cuando ellos le dicen a Jesús, nosotros somos también hijos de Abraham. Y dijo, no son hijos de Abraham porque ustedes me quieren matar. Son hijos de su padre, Satanás. Imagínense los pastores de este día predicar eso, los sacaban a pedradas. Pero eso es lo que Jesús les dijo a ellos. Están haciendo lo que hace su padre Satanás. Dile a tu vecino, ¿quién es tu padre? 2 Corintios, solamente anótelo porque los voy a pasar rápido en esta sección. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4.
Nos dice la Biblia sobre lo que ¿qué hace Satanás? Él enciega la mente del creyente, del que no es creyente, para para que no mire la luz. ¿Qué es lo que el diablo hace? Enciega la mente del que no cree para que no miren la luz. 2 Corintios 4:4. Ahora 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. La Biblia nos dice estoy hablando de las maquinaciones del diablo. Hay muchas, pero solo escogí estas. Se disfraza, todos digan se disfraza. Se disfraza como un ángel de luz. Me dio cuidado, quizás poquita de risa, pero me dio cuidado que Pablo aún dice, si él lo hace, los ministros del diablo también lo hacen. Wow. Si él se disfraza, yo sé que es algo muy sencillo. Y pienso que cada adulto sabe que el diablo no va a entrar con cuernos, con una cola larga, with a fork. Y dice, hey, soy el diablo. Aquí estoy. No, ¿verdad? Se disfraza. Se disfraza como tu amigo. Se disfraza como ganancia. Se disfraza en tantas cosas. Y Pablo dice, si él se disfraza como un ángel de luz, también sus siervos o subministros en la Reina Valera lo hacen también. Wow. La Biblia nos dice que es el tentador. Recuerden que Dios no nos tenta, sí. El diablo sí. El diablo quiere mirar que usted trompiece y caiga. El diablo quiere mirar que la iglesia trompiece y caiga. No podemos ignorar lo que el diablo quiere hacer. Es porque me provocaron, es porque me empujaron, es porque me dijeron, es porque me hicieron, es porque... Bueno, ¿qué le hicieron a Jesús? Y Jesús dijo, si me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Porque estamos tan enredados con ministerios, y discúlpenme, pero estamos tan enredados con ministerios que solo hablan de tu dolor, pero no te dicen cómo salir de ese dolor. Te mantienen en un estado de víctima, porque ahí estás más débil. Te quieren mantener en tu tristeza, te quieren mantener en tu dolor. ¿Saben lo que hacen? Se glorian de tu dolor. Cada vez estoy mirando y digo, ¿cómo es que como iglesia y cristianos estamos compartiendo o duplicando, sharing ciertas cosas que no nos edifican, solo edifican la emoción en nuestra vida? Génesis habla del diablo como astuto, que fue astuto más de cualquier otra creación. Por eso digo, o Pablo dice, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás porque se va a aprovechar. La palabra ignorar es de rechazar. Como creyentes sabemos esto. Como iglesia sabemos esto. Y no podemos ignorar lo que el diablo hace. El diablo viene a dividir. Y el momento que usted tiene que decidir dentro de dos personas, esa es una maquinación del diablo. Por eso varias veces en Filipenses, en Romanos, en Hebreos, ¿no? y otros lugares, ¿saben lo que decían? Tengan esta misma mente en ustedes. En otras palabras, no te enfoques en el problema, no te enfoques en esa persona, no te enfoques en lo que están, enfócate en el Señor. No somos iguales. Hay unos que dicen, ay, sí está bien, déjalo. Y hay otros que en su pasión dicen, no está bien eso, que se haga bien. Eso es una diferencia, podemos aprender. Oh, pero el diablo es astuto. ¿Escuchaste al hermano que criticó lo que hice? ¿Qué criticó?
Nomás expresó, si vamos a hacer algo para el Señor, hacerlo bien, hacerlo con todo el corazón. No lo dejes a mí. No, me criticó. Las maquinaciones del diablo ahí presente. Y en vez de mirar un valor, ¿sabes qué? Es cierto. Es cierto, no me regañó, no me dijo nada, simplemente me expresó su pasión. Pero el diablo siempre busca una oportunidad para dividir. ¿Alguien está aquí? Y Juan 10:10, si quieres saber dónde está, que él mata, hurta y destruye. Juan 10:10. Esas son las razones por qué tenemos que hablar de este tema. Nunca podemos dejar que el enemigo, que el diablo, el acusador, el mentiroso, el tentador, el que se disfrace de ángel de luz, tomen ventaja de nuestra vida, porque no va a ser para un creyente. Si él toma ventaja, no es porque no sabíamos. Sabíamos y lo ignoramos. Rechazamos ese conocimiento. Seguimos. Gálatas capítulo 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, me encanta que dice eso, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, iglesia. Dile a tu vecino, no hay otro. No hay otro evangelio. ¿Y por qué dice? Han escogido otro evangelio, está dando un énfasis. No hay otro. Y no importa cuál otro, si se apartó del único evangelio de Dios, ya está mal. Si hay algo dentro de nuestro sistema de la sociedad en estos días, es tantas opciones que tenemos. Porque opaca la responsabilidad de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es muy simple. Dios dijo, tienes dos cosas, la vida y la muerte. Escoge la vida. El mundo dice, pero no soy tan mal como el otro. El mundo dice, es porque no era lo que antes era. Y aún admite, no estoy donde debo de estar, pero no soy como, qué bien, pero sigue adelante. No es algo en que gloriarnos. El mundo te dice, no, si haces las cosas buenas, estás bien. Dios dice, no se trata de eso, se trata del corazón. Él lo dice tan simple, bueno o malo. Tú sí, tú no. Todo lo demás es del maligno. Todo lo demás. Sí, no. ¿Están listos? Frío o caliente. Lo tibio. Lo vomita de la boca. Le da asco. Le da náusea. ¿Por qué? Porque el que está tibio está completamente confundido. Y también se ha engañado él mismo. ¿Saben por qué? Porque piensa, no estoy frío. Un poquito más y estoy caliente. Eso estoy bien. Y se engaña mismo de pensar que está bien cuando no está bien. Y completamente ignora que una prueba, una siguiente ofensa iba a estar en lo frío. Pero se engañó porque se dijo, no estoy tan mal. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó. No hay otro evangelio. Agrega esto y da más énfasis a lo que de verdad es. En Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Luego él dice, tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a
acabar por la carne. Esa palabra fascinó significa que él les estaba preguntando, ¿quién te ha hechizado? ¿Quién te ha hipnotizado? Palabras fuertes. Palabras muy fuertes. Who bewitched you? Wow. Que lo que comenzaste con la fe ahora lo haces por la carne. Lo que separa, lo que nos muestran los seguidores de Cristo, iba a decir los apóstoles, es cierto, pero el Nuevo Testamento nos habla de tantas personas que tuvieron impacto en la iglesia primitiva. ¿Saben lo que es el ejemplo para nosotros que estamos aquí? Que ellos estaban completamente satisfechos de perder todo, incluyendo su vida, por Jesús, y de saber el único galardón que iban a recibir estaba en el cielo. Cada uno de nosotros aquí, si busca un galardón aquí, ya hemos perdido el enfoque. Porque el momento que no se te da lo que piensas que te merece, ya eres vanaglorioso. Ya la gloria es para ti, no para Dios. Me impresiona que el único galardón que ellos esperaban estaba en el cielo. No de recibir aplausos, no de recibir amén, no de dar oportunidad. Era simplemente de saber, lo puedo perder todo. Y muchos lo perdieron, incluyendo su vida. No fueron matados con honor, fueron matarlos para avergonzarlos y mandar un mensaje a los demás. Si siguen predicando de Cristo, van a llegar van a llegar a lo mismo. Y lo seguían predicando, lo seguían declarando, seguían haciendo o galardón aquí, por fe, sin mirarlo. Lo esperaban en el cielo. Y por eso dice Pablo, ¿quién te ha hechizado? Que un día recibiste por la fe, pero ahora la vives por la carne. Por eso es importante hablar de esto. No podemos permitir a ser seducidos, seduced de ninguna cosa. No podemos ser distraídos del evangelio. No podemos permitir que otras cosas fuera de la fe contaminen nuestra fe, nuestro enfoque, tampoco nuestro apetito. Simplemente vaya a mirar qué es su más grande deseo. What's your greatest desire? Y si no es Dios, tu apetito ha cambiado. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque la iglesia primitiva tuvo este problema. ¿Y por qué es importante hablarlo en este día? Es porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que la iglesia de este tiempo va a tener problema con alejarse de las cosas de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera.
Personas piensan que el ataque más grande a la iglesia en el último tiempo es el anticristo, son las guerras, son las hambres. El ataque más grande del enemigo va a ser el engaño. Estas cosas, Jesús dijo, estas cosas te he dicho para que no seas engañado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Porque es importante hablar de los enemigos de la fe. Es porque la iglesia primitiva tuvo un problema con engaño, con ministros que se disfrazaban de ser ministros pero no eran, personas que perdieron el enfoque, el apetito, el enfoque, la pasión de Dios, y comenzaron a engañar a otros y se hicieron enemigos de la cruz de Cristo, porque ya no estaban cargando la cruz de Cristo, porque para cargar la cruz de Cristo uno se tiene que humillar. Uno se tiene que negar. ¿Saben por qué eran enemigos de la cruz de Cristo? Porque querían ganar ganancia de la cruz, pero no cargar la responsabilidad de la cruz. Y por eso lo hablamos. ¿Por qué necesitamos la iglesia? ¿Por qué necesitamos la iglesia? Si está escribiendo. Porque cuando nos congregamos, aprendemos que hay otra manera. Cuando llegamos a la casa de Dios, la palabra de Dios nos dice, cuando Tomás dijo, ¿y dónde vas? No sabemos dónde vas. Si no sabemos cómo vas, ¿cómo vamos a estar contigo? ¿Y qué es lo que Jesús dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ya? El mundo no nos enseña eso. Aquí debemos de enseñar eso. Todos escúchenme. Usted sabe que la batalla, una de las batallas grandes de nuestra vida personal, en cada una de nuestras vidas, es de hacer las cosas como a nosotros le place. That's the hard thing. Hacer las cosas como nosotros pensamos que se tienen que hacer. Yo sé que siempre bromeo con mi peso, pero se me hace fácil hacerlo y también es un buen ejemplo. Pero imagínese yo ir a estos que levantan pesos aquí, que pasan por aquí. Mis respetos. Imagínese, hermano Adrián, que yo vaya y le diga a mi hijo que levanta pesas, le encanta, y le digo, Jake, mira, te voy a enseñar cómo hacerlo. Si verdad quieres resultados, te voy a enseñar. Él me va a mirar, me va a decir, Dad, y como me tiene respeto, quizás es todo lo que me va a hacer y hacer así. Pero qué chistoso, ¿no? De yo tratar de decirle a alguien que ya está en una buena condición, mejor mía, y yo tratar de decirle y entrar a su pasión y a decirle cómo haga las cosas. Cuando él ya en este tiempo sabe la manera en cual hacerlo. Escuche bien. Cuando llegamos aquí a la iglesia, dejamos la manera que yo pienso que se debe de hacer afuera. Y cuando entramos en nuestra vida cristiana, cuando recibimos a Cristo, aceptamos que Él es el camino. Él
es la verdad y Él es la vida. Quizás te pueda dar consejos de ciertas cosas. Quizás te pueda animar en ciertas cosas. Pero la manera de hacer las cosas, hay dos maneras, es la mía y de Dios. Y Él tiene que ganar. Yo sé que tenemos opiniones, qué bien. Yo sé que tenemos diferentes voluntades, qué bien. Pero una voluntad y opinión que se usa para dividir ya no es de Dios. Cuando nos juntamos a veces en ciertas cosas, me recuerdo años atrás, hicimos una junta de ideas, bueno, ya varios años atrás, en un cierto tema. Me recuerdo que alguien que lo hizo y dijo, hey guys, lo más quiero decirles algo. Yo le he dado y le doy al pastor ideas casi todos los días. Y la mayoría del tiempo me dice que no. Dijo, si vas a dar una idea, pero te vas a enojar cuando te diga no, no estás listos para decirlo. Dijo, porque he aprendido que Él lo va a tomar, lo va a escuchar, va a orar, va a mirar cómo impacta la iglesia y todos los demás. Va a mirar cómo se da, cómo se conecta la visión. Dice, quizás hoy no, quizás un año, 2, 5 o más después. Y esa idea va a llegar. Te digo algo. A veces llegamos pensando a la manera que se debe de hacer. Y si no tenemos cuidado, hasta sobrepasamos la autoridad de Dios y juzgamos a todos dependiendo de cómo miramos las cosas. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia predica el evangelio del Señor. Y aquí damos un contraste. Hay una manera mía y hay una manera de Dios. Proverbios dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Dijo quién? El pastor Andy, Gigi Ávila, Billy Graham. ¿Quién lo dijo? El Señor Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros. Cuando llegamos a la fe, reconocemos, hay un pensamiento que yo tengo, hay una voluntad que yo tengo, hay unas maneras que yo tengo, pero cuando yo llego a los pies del Señor, cedo todo eso. It's His way, not my way. It's His plan, not my plan. Es el plan de Él y no mi plan. ¿Alguien está aquí? La otra razón que estamos aquí es para reenfocar. Todos digan reenfocar. Hebreos 12, verso 1-2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Muchos lo más piensan, escuche, voy a dar un paréntesis aquí. Muchos solamente piensan que un peso es cargas, dificultades, circunstancias. Es más que eso. Todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado. No solo lo que estoy pasando. Eso es fácil. Si estoy cargado con estrés, lo quiero dejar. Si tengo una circunstancia, lo quiero dejar. ¿Saben lo que es más difícil? Despojarnos de mi carácter, mi actitud. Problemas, sí, aquí te la dejo. Hasta nos ponemos espiritual. La Biblia dice echar toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado y todos, amén. Aquí dice todo peso. ¿Qué del carácter? ¿Qué de la actitud? ¿Qué del orgullo? ¿Qué del egoísmo? Eso también dice, también tíralo. Porque esas son las cosas que te tropiezan en la fe.
Circunstancias, tírala, que está bien. No estoy criticando eso. Yes, leave it here. He aprendido en la vida y en el ministerio que hay diferentes cargas que tomamos que no deberíamos estar cargando. Es la responsabilidad de Él, no de nuestra. Deja a Él, confía en Él. Pero a veces solo queremos dar las cosas que ya no queremos. Pero las cosas, la circunstancia, lo dejas aquí hoy. No te quiero desanimar, pero usted sabe que va a venir otra, ¿verdad? Porque así es la vida. No vamos de problema en problema, vamos en victoria, pero no puede haber victoria si no hay batallas. Todos queremos victoria. ¿Quién no? Pero victorias vienen a través de las batallas y no las batallas que seguimos como en Ucrania, que ya tenemos 1 año y medio. Y estamos diciendo a los presidentes, paren de pelear, están matando personas inocentes. Y luego el Biden les manda otros 50 millones para seguir la guerra. Paren la guerra, es inocente, Putin, para, está mal. Y Ucrania, aquí les va otros 50 millones, sigan. Y aquí estamos. Dios, mueve, quieres, pero no toques mi actitud ni mi carácter. Señor, quítame, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no quieres aprender. Come on, somebody, I'm preaching good. But I forgot, I didn't come to get amen. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en ¿quién? Llegamos a la iglesia para reenfocar. Esta semana quizás tenemos que calibrar el enfoque. ¿Sí? Tenemos que hacer unos ajustes. La otra cosa que no miramos también es el enfoque de tenemos que enfocarnos en Jesús y nadie más. ¿Sí? Porque es fácil de los ojos que están aquí, todos mirándome a mí, y les garantizo, si hacemos un consensus, si hacemos una encuesta, y les digo, hey, ¿qué es lo que miran de mí? No, pues el cuello no está bien, la camisa está toda abierta, esas botas que son, es un pescado. Chistoso, ¿verdad? Pero es lo que sucede. Pero yo entiendo, si yo me llevo por, ay, no es justo, Dulce, que me miren y me juzguen. Yo no pertenezco aquí. La victoria de la cruz viene cuando aceptamos el sufrimiento de la cruz. That's harsh. That's reality. Y hay ministerios hablando de la gloria de Dios, la victoria de la cruz. Tú eres victorioso. No lo niego, sí. Pero no te están hablando que para participar en su resurrección tenemos que participar en su muerte. Golly. Le dijo en las cartas de los pastores, ¿quieres la oficina del obispo? Y bien, pero comienza en tu casa. ¿Ustedes saben cuántas personas he ofendido por simplemente decirles? ¿Y tu casa? ¿Y tu casa? ¿Tu matrimonio? Vinimos a reenfocarnos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis. No puedo comprobar yo qué es la buena voluntad de Dios si no estoy renovando mi mente. Yo no puedo saber qué es la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. No puedo saber si me han conformado a mi manera de hacer las cosas. No puedo yo ser transformado si estoy conformado. No puedo. El peligro más grande del cristiano es de sentir que no necesita hacer cambios. Todos necesitamos algo. C.H. Spurgeon dice, no hay elevación en el Señor si no hay primero arrepentimiento que nos baja. Wow. I can't rise with Christ if I first don't go down in repentance. Isn't that amazing? No os conforméis. A veces nos aferramos a mi manera de hacer las cosas y dejamos las cosas de Dios a un lado porque ya en ese momento no sabemos qué es la buena voluntad de Dios. Sabemos que es mi voluntad. John Bevere dijo algo. I already got self-conscious, I'm sorry. John Bevere escribió un libro. It says, good or God? ¿Es bueno? Da la pregunta. ¿Es bueno, pero es Dios? Wow. Is it good or is it God? Is it good, but is it God? Y so a veces cuando no sabemos qué es la voluntad de Dios, hacemos lo que pensamos que es bueno, pero si no lo agrada a Dios, no es Dios. Y al fin no es bueno. Es bueno en los ojos que lo creen, en los sentimientos que lo creen. Pero aún Jesús dijo, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Es hermoso decir Señor, claro. Es hermoso saber el nombre de Dios, sí. Es hermoso saber Eric Fontanes puso un post un año atrás, dice, nuestra boca llena de escritura, pero nuestro corazón lleno del infierno. Our mouth full of scripture, but our heart full of hell. I better keep going because y'all looking at me crazy. ¿Por qué nos unimos? Nos unimos para descargar. Pero por favor no te olvides de ser lleno no de ti mismo, sino de Dios. A veces le pedimos a Dios, lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios. Pero no le decimos a Dios primero, quita lo que necesita ser quitado. Me arrepiento. ¿Eso qué va a llenar? ¿Qué va a llenar? Se oye bien, ¿verdad? Lléname Dios, lléname. Pero estamos llenos de nosotros mismos. I said this years ago, if you feel that you leave here not filled, it's because you're full of yourself. And that's what happens. Lléname Dios. Y Dios diciendo, pues, ¿qué te lleno? Ya estás lleno del mundo, de afanes, de orgullo, de quién sabe qué más. ¿Qué te lleno? Deja el orgullo, deja la ofensa, deja los pecados, deja tus opiniones, dejas tu manera de hacer y te lleno con mi palabra, mi voluntad, mi amor, mi sanidad. No podemos tener las dos cosas. Dice Primera de Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínese por un momento, porque nunca lo he dicho, pero aquí va. En estos pasajes conectan. Él está diciendo, echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, está hablando de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Al mismo tiempo, escuche bien, y unos van a entender esto más que otros por los ministerios en cual han estado y entrenados. Es interesante que en el momento que es el altar, cuando uno se está despojando, no simplemente se está quejando, se está dejando, se está despojando. La Biblia, la palabra original es arrojar con violencia. En otras palabras, no, aquí te dejo, me va a doler, pero aquí te dejo este problema. Es decir, no quiero este problema en mi vida. Right? Es la diferencia. Miren el retrato. En el mismo lugar donde Dios nos dice despoja, cuando Él dice echar toda vuestra ansiedad sobre ti, porque yo tengo cuidado de ti, en ese mismo momento, check this out, Mike, en this same moment que estamos dejando, y luego nos dice el pasaje, porque el diablo anda alrededor como un león rugiente. Think about this. El momento que estamos despojando y haciendo lugar, el diablo también está ahí presente. Dios también está ahí, pero el diablo también. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también busca instrumentos. ¿Usted sabía eso? El diablo también quiere buscar a alguien que pueda usar. Por eso digo, se conocen por los frutos. El mismo momento que estamos diciendo, Señor, aquí está esto, el mismo momento el diablo está diciendo, para aprovecharse de ese momento, de tu vulnerability. Él quiere aprovecharse de ese momento y nosotros tenemos que hacer la decisión. Este lugar vacío es para que Dios me llene. Hay muchos que queremos gloria, pero lo que necesitamos es restauración. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie.